pero sigue siendo, en términos generales, en términos de toda la clase política, si metemos toda esta clase, ese número que me estaba refiriendo, sigue siendo una situación de clara injusticia, en que solamente algún país nórdico, el caso de Islandia, el caso de Finlandia, etcétera, ha superado, se puede decir hoy que ha superado, ¿no? Pero en otros países y en democracias consolidadas este sigue siendo un problema muy serio. Otra cuestión es el origen y el entorno familiar, ¿no? Es decir, en qué medida hay una endogamia en la clase política. Y esto, que luego aportaré datos para el caso latinoamericano, bueno, es obvio que el apellido facilita a la gente la entrada en política, ¿no? Pero mi pregunta, y esto es una pregunta a la que no tengo ninguna respuesta, es si esto no es lo mismo en otras profesiones. Es decir, si esto no es lo mismo en académicos, si esto no es lo mismo en médicos, en militares, en arquitectos, etc. Pero es evidente que hay una matriz política, hay una matriz familiar bastante notable, ¿no? La cultura política y el entorno también tiene que ver mucho, ¿no? Me refiero a esto, en qué medida la cultura política influye a unas personas jóvenes a considerar la política como algo noble o a considerar la política como algo donde los pillos deben ir, ¿no? Es una simplificación muy grosera, ¿no? Es decir, hay países donde hay una incentivo, o regiones en países donde hay un incentivo a participar en la cosa pública, y entonces es muy lógico ser político, y la política se ve como un periodo de compromiso vital en el que todo el mundo tiene que tener alguna actividad política de 4 o 5 años, ¿no? Sin embargo, en otros países esto no se ve así, en otras regiones no se ve así, y entonces, digamos, la valoración de la actividad política es muy distinta. Las habilidades y rasgos personales del candidato, de la persona, son muy importantes. Esto no hablo nada porque luego me referiré más adelante. Y finalmente, el ámbito también de recursos personales tanto en el ámbito del capital al que me refería, del capital simbólico, como del capital financiero, ¿no? Que se necesita en muchos países para entrar en política. Es decir, es impensable, pongo un ejemplo muy claramente estudiado, es impensable en política colombiana, por ejemplo, entrar en política con menos, si no se tienen 100.000, 150.000 dólares, es imposible, nadie entrar en política, ¿no? En el caso colombiano. Aquí ofrezco 3 o 4 datos. El primero es el que tiene que ver con qué tipo de profesión tienen los diputados latinoamericanos antes de ser elegidos. Hay una matriz muy interesante, ¿no? Por ejemplo, si esto se compara con otros países europeos, en el caso de España, en el caso de Francia, donde un buen número de políticos son funcionarios públicos. Es decir, son gente que tienen asegurado su trabajo y que por eso entran y salen de la política porque tienen asegurado, ¿no? Es más raro en Europa que profesiones liberales o empresarios entren en política. Sin embargo, esa es una matriz que cambia totalmente en América Latina, donde el número de personas que se dedican a profesiones liberales o que son incluso empresarios, ven ustedes que es bastante menor. Varía en países, pero me parece que es una cuestión que hay que tener en cuenta. Lo mismo les señalaba antes con el tema de tener familiares. El patrón, diríamos, para toda América Latina es el 50%. Es decir, aproximadamente la mitad de los diputados de América Latina, para los diputados de América Latina, la mitad de ellos tienen familiares en política, que estuvieron en algún momento en política. Varía, en algún caso, tengo registrado que Panamá, Honduras y Nicaragua serían los casos más altos, por encima del 60%, y los más bajos, en torno al 40%, pues está el caso de Perú, el caso de Uruguay, el caso de Bolivia. O sea que ahí nos damos cuenta que la horquilla es menor, entre el 60 y el 40%, por eso digo, aproximadamente es el 50%. El 50% de los políticos dicen tener familiares. Se dan ustedes cuenta un poco entonces lo que está pasando. Bueno, avanzo en estas cuestiones de las definiciones, y aquí lo que planteo es realmente entonces qué caracteriza al político profesional. Para dar un salto, si se quiere, un salto analítico, digamos, para agarrar mejor esta figura del político. Bueno, seguimos hablando de la vocación y de la ambición,
son personas que tienen vocación, que tienen ambición, pero diríamos que hay dos elementos que me parece que son importantes. Uno, y que aportan el elemento clave para la definición del profesional de la política. Uno es que cobre por ello. Que cobre por ello. Que tenga una remuneración. ¿No? Esto que me parece que es muy importante porque, digamos, crea un elemento divisorio, ¿no? De quien está en la política, pues eso solamente con la vocación, ¿no? Y, en cuarto lugar, la idea de dedicación exclusiva. Es decir, que su actividad política sea la única. O sea, no es que le dedique a la política el 10, el 15, el 20%. ¿No? Estos dos elementos son muy difíciles, aparentemente son fáciles de medir, ¿no? Porque, bueno, la remuneración, bueno, puesto que en la mayoría de los casos estamos hablando de cargos en el ámbito público, todas las leyes de transparencia, etcétera, etcétera, nos permiten saber lo que cobra hoy prácticamente cualquier político de los que me refería en el primer y en el segundo nivel, ¿no? Más difícil es saber lo que cobra un político que solo trabaja en el partido político en cuestión, ¿no? Pero añado un nivel de complicación o de complejidad un poquito más a esto de la remuneración, porque no solo es la remuneración, no solo se trata de que cobre, porque por eso planteo la variable de dedicación exclusiva, sino que se trata de qué significan, qué porcentaje significan sus ingresos como político en el total de sus ingresos. ¿No? ¿Me explico? Es decir, una persona puede dedicarse exclusivamente a la política y es lo único que hace, pero resulta que es una persona rica de familia, resulta que es un plutócrata. Entonces, realmente los recibos en los ingresos de la política es el 10% de sus ingresos, porque el resto tiene acciones, tiene inversiones, etcétera, y que realmente los ingresos de la política son ridículos, ¿no? Les pongo dos casos que más o menos ustedes conocen, ¿no? O sea, los ingresos, o tres, ¿no? El primero sería el más fácil de Berlusconi, ¿no? ¿Qué suponía para Berlusconi los ingresos de él como primer ministro? Y podemos decir que él se dedicaba al 100% a ser primer ministro. Pero ¿qué suponía realmente? ¿Qué supone realmente los ingresos como presidente de Chile del señor Piñera? O del señor Martinelli como presidente de Panamá? Ridículo. La cantidad que puedan ganar como presidentes de Chile o de Panamá frente al dinero que tiene esta gente es ridículo. Entonces yo creo que esto también es lo que pasa es que es una variable muy difícil de medir, ¿no? Pero que nos demos cuenta lo que significa ser profesional de la política para estas personas frente a la de un señor o una señora de 40 años que el 100% de sus ingresos provengan de la nómina que recibe de la política. Creo que esta es una consideración, repito, es muy difícil de medir y es uno de los problemas que tenemos a la hora de hacer análisis y de investigar en este ámbito, ¿no? Bien, apunto aquí algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, se pregunta a los diputados, óigame, ¿usted quiere continuar en la política? Es decir, uno no sabe qué va a ser el futuro político. La política está llena de incertidumbre. Pero la pregunta es importante, no es baladí, porque esto nos da un poquito idea de cuál es su visión en términos de profesionalización, ¿no? Y, de nuevo, las diferencias son enormes. Piensen ustedes que en Colombia, en Uruguay, en Brasil, es más del 93%. O sea que hay un compromiso muy claro en quedarse en la política. Pero, sin embargo, en países como Nicaragua, pues está por debajo del 60%. Ahora bien, en la mayoría de los casos, podemos decir que son valores altos. Otra evidencia que les puedo enseñar es, dentro de estos que quieren continuar en política, pues qué características tienen, ¿no? Entonces, bueno, es un ejercicio, digamos, rápido, pero bueno, pues podemos ver en qué medida tienen algunas peculiaridades, ¿no? No quiero detenerme en estos datos, solamente es mostrarles este tipo de evidencias y además van a tener ustedes acceso a esta ponencia, pero si luego quieren ver los datos con más tranquilidad, los van a ver, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy interesante cómo aquellos que quieren continuar en política
son personas que ya llevan 22 años como promedio de actividad política. Es decir, que vienen a ser personas con una edad media, más o menos en torno a los 47 años, que ya llevan 22 años, repito, como promedio en política. Es decir, ya hay una carrera política, hay una trayectoria política. Y otra evidencia es, por ejemplo, esta, ¿no? La de que diputados dicen que se dedicaban exclusivamente a la política. Incluso hay algunas constituciones que prohíben dedicarse a otra cosa, pero a pesar de eso, el número vemos que está bien muy variable, ¿no? Fíjense que en Honduras solamente el 16% de los diputados dicen dedicarse a la política. 16%, ¿no? O sea que para el 84% la política la están alternando con su negocio, probablemente, y además lo dicen claramente. Y esto contrasta con el caso de Colombia, donde el 84% dicen dedicarse, o sea, es justamente lo contrario. El 84% dice dedicarse exclusivamente. Igual me ocurre cuando vemos el nivel de remuneración. Se les pregunta, bueno, ¿usted está satisfecho? También es un índice de buena de buena profesionalización, si uno está contento con el dinero que recibe. Y bueno, la respuesta es bastante, diríamos, favorable, ¿no? Más de la mitad de los diputados, para la mayoría de los países de América Latina, están contentos con el dinero que reciben. Y en algún caso, de nuevo Colombia, muy contentos, 87%. O sea, que ya vamos viendo cómo a Colombia tiene una matriz de políticos muy distinta digamos, a otros políticos de otros grandes países de América Latina. Pasamos a la siguiente, no nos vamos a detener porque ya voy un poco de tiempo. Bueno, entonces, pasamos a la siguiente. Con todo ello, y quiero meterme en lo que sería la segunda y tercera nivel, para ya me doy cuenta que ha agotado demasiado tiempo, pero para ver algunas, digamos, algunas propuestas del estudio de la carrera política. Porque finalmente yo creo que cuando, digamos, modestamente a lo que he llegado, cuando hablamos de políticos, hay que, digamos, analizarlos en una perspectiva temporal. Es decir, el político que estemos estudiando hoy, sea este político el presidente de la República o el gobernador, o un diputado, o un presidente municipal, es alguien que lleva una trayectoria, que lleva una carrera. Esa carrera le hace al político. Entonces yo creo que el estudio del político siempre tiene que hacerse desde la perspectiva de la carrera, no desde la perspectiva de, diríamos, alguien que de pronto ha caído y de pronto le han investido cualquiera de estos casos. Entonces, en este sentido me parece que una aportación a esto tiene que ver con estas cosas que estoy señalando y con la idea del tiempo, ¿no? La idea del tiempo en política me parece que es muy importante para definir carreras, porque nos permiten plantear tres tipos de escenarios, ¿no? Carreras que han sido de toda la vida, carreras que han estado en un solo periodo, que yo hago continuo, es decir, ha sido diputado o gobernador X años, un periodo y punto y nada más, o carreras que son intermitentes, es decir, carreras que significan entradas y salidas de la política. Yo me parece que esta es una primera aproximación que nos puede ayudar de alguna manera para, digamos, para abordar el fenómeno que nos habla. Pero ahora, como les digo, y en la segunda parte, voy a plantearles entonces un esquema, que es eso, es un esquema. Yo no lo he testado empíricamente todavía. La idea es empezar a hacer trabajos para ver si esto funciona desde la perspectiva precisamente de este estudio, de la trayectoria política, ¿no? De las carreras políticas.